Pancreatitis aguda es una patología sumamente importante. Impresiona con un órgano tan pequeño que a lo sumo puede llegar a medir 15 centímetros en la vida adulta. Puede causar toda una serie de síntomas severos en los pacientes o inclusive los casos clínicos pueden llegar a ser tan severos que pueden convertirse en toda una urgencia médica, debido a que la vida del paciente puede estar comprometida. Bienvenido a RAIMED, tu canal. Mi nombre es José Yepes y hoy vamos a hablar sobre la pancreatitis aguda. Vamos a iniciar definiéndola. No es más que un proceso inflamatorio agudo del páncreas que puede ocurrir como un evento aislado o deberse a episodios recidivantes. Esto hace referencia a que muchas veces los pacientes secundario a una pancreatitis se le desarrolla otra. Esto es lo que conocemos también como pancreatitis aguda recurrente. En la epidemiología vamos a recalcar 3 puntos. El primero, que es una de las razones más comunes de hospitalización relacionada con la gastroenterología. En Estados Unidos se presentan aproximadamente 275.000 hospitalizaciones por año secundario a esta entidad. Y se espera que este número vaya en aumento, debido a que la incidencia de la patología también viene creciendo. Una de las razones, o quizás la razón más importante por la cual se está dando el aumento de los casos de pancreatitis aguda, es el incremento de la obesidad. Recordemos que la obesidad es un factor de riesgo extremadamente importante para el desarrollo de los cálculos biliares, los cuales son la causa más frecuente del desarrollo de la pancreatitis aguda, como vamos a estar escudriñando próximamente. Respecto a la mortalidad de esta patología tenemos que oscila del 2 al 5%. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los pacientes con pancreatitis pueden hospitalizarse y algunos de ellos pueden llegar a estar en unidades de cuidados intensivos. Y el contexto intrahospitalario pues facilita el desarrollo de infección y de descompensaciones de patologías de base como la hipertensión o diabetes, por ejemplo, en los pacientes. Entonces siempre tener en cuenta esto, que la pancreatitis, si bien su mortalidad no es alta, se pueden sobreagregar algunas complicaciones en el contexto intrahospitalario que puede llegar a que la mortalidad sea un poco mayor. Respecto a su etiología, tenemos que lo más frecuente son los cálculos biliares, causando del 35 al 40% de las pancreatitis agudas. Y vamos a explicar someramente qué es lo que sucede. Imaginemos que esto es especie de un páncreas. Y esto de acá es la primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno. Recordemos que en la segunda porción del duodeno, más exactamente en la ampolla de Vater, va a llegar el colédoco, que es el resultado del conducto, de la unión del conducto cístico y del conducto hepático común, y vamos a tener el conducto pancreático principal, también llamado conducto de Wilson. Cuando se forman los cálculos puede causarme un cólico o una colecistitis al comprometer la vesícula biliar. Si los cálculos salen de la vesícula y obstruyen el colédoco, se genera una coledocolitiasis. Y si el cálculo es tan pequeño, por lo menos tener un tamaño menor a 2 milímetros, puede pasar el colédoco sin ningún problema y obstruir la ampolla de Vater. Y cuando obstruye la ampolla de Vater, me afecta de forma retrógrada a la vía biliar, pero también al páncreas. Me va a generar un aumento de presiones a nivel de los conductos pancreáticos, lo cual va a llevar a todo un contexto inflamatorio que es lo que termina desarrollando la pancreatitis aguda. La segunda causa que con mayor frecuencia se asocia a la pancreatitis es el alcoholismo, aproximadamente en un 30% de los casos. Algo a tener en cuenta es que para considerar el alcoholismo como un factor de riesgo debemos tener por lo menos algunas de las dos características que voy a comentar a continuación. Uno, que el paciente sea un alcohólico de larga data, 5 o 10 años de estar consumiendo alcohol. Y dos, que tenga un alto consumo de alcohol. Esto en términos de tiempo, por lo menos por semana que consuma de 3, 4, inclusive 5 veces alcohol. Y también en términos de cantidad. Se ha asociado en estudios, sobre todo referido a la cerveza, que aquellas personas que consumen 14 cervezas durante una semana, como mínimo, tienen una mayor probabilidad de desarrollar pancreatitis aguda en comparación a aquellas personas que no lo hacen. Y por último, cerrando el podio de las 3 causas más frecuentes y más relevantes de pancreatitis aguda, tenemos la hipertrigliceridemia. Esta
perpetúa una pancreatitis aguda, sobre todo cuando sus niveles están por encima de 1000 miligramos sobre decilitro. Y es una causa bastante relevante, ya que la hipertrigliceridemia per se es un factor de riesgo de mal pronóstico en los pacientes con pancreatitis aguda, por lo cual el paciente tiene un desarrollo de la patología mucho más tórpido, muchas veces no tiene mejoría y son los pacientes que más se complican. Algunos medicamentos también se asocian a el causar una pancreatitis aguda. De hecho, aproximadamente el 5% de las pancreatitis agudas se desarrollan secundaria a medicamentos. Algunos de estos que debemos tener en cuenta son la azatioprina, el ácido valproico, los IECAS y los GLP-1. Algo de lo cual las guías siempre hacen mucho énfasis es que si tenemos una pancreatitis aguda en un paciente que viene recibiendo alguno de estos medicamentos, en primera instancia deberíamos descartar las causas más frecuentes, es decir, que no tenga cálculos, que no sea por alcoholismo o que no sea por una elevación de los triglicéridos. Si descartamos estas causas, ahí sí podríamos llegar a considerar de que el medicamento podría estar desarrollando la pancreatitis aguda. Tenemos la CEPRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que sabemos que es un método diagnóstico y terapéutico utilizado en muchas patologías de origen biliar, sobre todo en la coleocolitiasis. El simple hecho de desarrollarse pues aumenta significativamente la probabilidad de tener una pancreatitis aguda. De hecho, hay estudios que dicen que del 2 al 20% de las CEPRE pueden desarrollarlo. Algunas medidas que se han creado para reducir la probabilidad de que secundaria a la CEPRE se desarrolle una pancreatitis aguda, tenemos la utilización de indometacina por vía rectal y la utilización también de endoprótesis. Ambas han mostrado pues resultados bastante importantes referidos al disminuir la tasa de pancreatitis aguda. Y por último tenemos otros factores como la genética. Hay algunos genes específicos, sobre todo los relacionados con la fibrosis quística, que aumentan la probabilidad de tener pancreatitis, algunas neoplasias, sobre todo de cabeza de páncreas, infecciones o inclusive lesiones quísticas pancreáticas. En la fisiopatología tenemos que desarrolla una noxa a nivel pancreática, dada por cualquiera de las etiologías que he comentado con anterioridad. Esta noxa se va a traducir en cambio de presiones a nivel de los conductos pancreáticos y alteraciones en el calcio y en el pH a nivel del páncreas. Esto lleva a una activación prematura de las enzimas pancreáticas. Recordemos que regularmente esta activación se da a nivel intestinal, cuando llegan a lo que sería el duodeno. Sin embargo, si la activación se da antes, pues me va a perpetuar una lesión pancreática. Esas enzimas van a dañar el páncreas y van a liberar los DAMs, que es lo que conocemos como patrones moleculares asociados a daño. Estos patrones moleculares son identificados por las células inflamatorias de nuestro cuerpo y se va a dar un reclutamiento de las mismas. Van a llegar muchos macrófagos, neutrófilos, linfocitos y todo tipo de células inflamatorias que lo último que terminan perpetuando es la inflamación característica de la pancreatitis aguda. Ahora, la fisiopatología no termina ahí y aquí también voy a introducir una parte que es la subclasificación de la pancreatitis. Y es que la pancreatitis se puede clasificar en pancreatitis intersticial o pancreatitis necrótica, cuando hablamos en el contexto agudo. Del 80 al 85% de los casos va a cursar con una pancreatitis intersticial, la cual se caracteriza por un fallo en el órgano, pero es un fallo transitorio. Se puede dar la acumulación de líquido, colecciones más exactamente, pero no infectadas, y en estos pacientes la mortalidad es menor al 2%. Seguido a esto, si el paciente pues recibe un buen tratamiento y demás, puede haber una resolución de esas colecciones de líquido o puede darse la formación de pseudoquistes. Mientras que por el lado de la pancreatitis necrotizante o necrótica, esta se presenta del 15 al 20% de los casos de pancreatitis. Y podrían desarrollarse dos escenarios. Uno es que tengamos un fallo transitorio de igual forma, pero que este fallo sea un poco más severo en comparación al que se presenta en la pancreatitis intersticial. Por ello se considera que es un daño moderado a severo. Y la mortalidad es menor al 5%, sin embargo vemos que es más alta en comparación a la pancreatitis intersticial. Y en un porcentaje un poco menor
puede desarrollarse un fallo persistente del páncreas, lo cual tiene una mortalidad que oscila del 15 al 20%. Inclusive, ese fallo pancreático secundario a la necrosis puede estar estéril, es decir, que no haya una sobreagregación bacteriana, o que se desarrolle una infección en donde claramente la mortalidad va a aumentar mucho más. Con esto hemos terminado el video de hoy. Para el próximo estaré subiendo las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis aguda. Espero que les haya gustado y que consideren suscribirse al canal.